resultado de nuestra suma de votos de las 6 entidades es que somos la tercera fuerza con el 7.22%. Primero Morena, desde luego. Segundo el PAN. Tercero nosotros. Cuarto el PRI. Y luego Movimiento Ciudadano. Agrégale otro elemento. Nunca habíamos tenido un presidente que nos quisiera exterminar. Los otros presidentes del PRI y los del PAN quizás nos observaban cuando teníamos mucha fuerza o cuando teníamos menos fuerza, nos observaban, pero no habían tratado de eliminarnos. Este sí nos quiso meter a un campo de concentración y eliminarnos, desaparecernos. Habla de que el PRD está liquidado y lo hacen a partir de que el PRD, una parte muy importante, se fue hacia Morena. Y entonces, bueno, pues si ya se fue el PRD a Morena, entonces ya no existe el PRD. Bueno, yo les digo que se fue una parte del PRD a Morena. Podía darte los nombres de los personajes más simbólicos que eran del PRD y que se fueron a Morena. Tú ya me mencionas a uno, pues me mencionas a Miguel Barbosa. No es precisamente un general de 1000 batallas que se lo lleva con orgullo López Obrador. Tú lo conoces muy bien. Y te podría hablar de René Bejarano y de Dolores Padierna. No son precisamente cuadros que nosotros estemos penando a grito abierto porque se fueron. Y tampoco penamos porque se fue Mauricio Toledo. Bueno, yo les digo a esas gentes, no crean que nos angustia que se hayan ido estas personas, nos aligeran el paso, y lo digo con sinceridad, y si ven los nombres de los personajes verán que no digo mentiras. Hoy Pablo Gómez, que digamos que era un referente importante del PRD, está planteando una de las cosas más relevantes en los últimos 40 años en materia de democracia: la autonomía del Instituto Federal Electoral, autonomía constitucional. Y está planteando su desaparición. Y está planteando la desaparición del Consejo General del INE, antes IFE. Y está planteando la desaparición de los OPLES. Y quitándole su carácter para volver a el órgano electoral dependiente del gobierno, como sucedía con la Comisión Federal Electoral cuando la dirigía Manuel Bartlett, por ejemplo, que está con un cargo relevante en Morena. Y ahora Pablo Gómez está con pico y pala terminando con el INE. Bueno, la militarización del país. Pablo la sufrió, estuvo en la cárcel por los militares. Y ahora, con el mismo entusiasmo con que luchaba en contra de la militarización del país, ahora está a favor de la militarización del país. Digo esto porque hay cuadros que lo eran del PRD y que por oportunismo se trasladaron para allá. Esos también nos aligeran el paso. También nos están aligerando el paso. Y están enseñando el cobre, literalmente, lo que son. A lo mejor hay algunos escondidos todavía, como parte de una estrategia de Morena, del gobierno, para tratar de
de seguir dañándonos o de dañarnos más. Algunos se han ido como 10 veces, Esperanza, tú lo sabes. Anunciaron hace, ¿qué será? 3 años que se iban, y luego al año siguiente, como apelan a la desmemoria de la gente y a la desmemoria de algunos periodistas, se han ido como 5 veces, literalmente, 5 o 6 veces. ¿Cuánto tenemos que tener de aquí a algunos meses como requisito que nos hemos puesto, como condición que nos hemos puesto nosotros? Alrededor de 600,000 personas que refrendan su militancia y que son nuevos afiliados. Antes llegamos a tener en el listado nominal 7 millones, pero obviamente era ficción. No, pues ya sé que algunas gentes que antes eran del PRD y que se fueron a Morena lo han dicho, y lo sé que pues es una expresión permanente que se dice por gente del presidente. Pero ¿quién dividió al PRD, Esperanza? Pues Andrés. ¿Quién le causó el mayor daño al PRD? Pues Andrés. Yo sigo en el PRD. ¿Y por qué se fue? Porque López Obrador no soporta estar en un lugar donde se le cuestiona lo importante y lo superficial. No soporta, está en su personalidad, está en su forma de ser. Es que Morena es Andrés, y los conflictos enormes que tiene Morena en casi todas las entidades de la República existen por una razón, porque el dirigente es Andrés, no es Jacob. Pero digo esto porque esto es grave, porque entonces estamos viviendo un régimen de partido de Estado, como en el PRI. ¿Quién dirigía el PRI en los tiempos de Echeverría? El presidente. ¿Quién dirige a Morena en los tiempos de López Obrador? El presidente. No, está comprando cuadros, que es vergonzoso, porque eso exactamente decía el régimen priista. Cooptaba cuadros a partir de comprarlos. Muchos de los que, por eso te pongo el caso de Pablo Gómez, muchos de los que juraban lealtad a convicciones y a principios hoy están defendiendo lo contrario a esos principios. ¿Cómo puedes defender a López Obrador cuando signa un acuerdo con Estados Unidos para contener a los migrantes? ¿Qué personaje de izquierda puede consentir eso? ¿O qué individuo con valores de izquierda puede consentir eso? Peor todavía, ¿qué hombre de izquierda o mujer puede consentir que nos ponga un plazo de 45 días el gobierno norteamericano para cumplirle sus condiciones? Eso no había pasado ni con los tratados de Bucareli. ¿En qué momento había sucedido eso en la historia del país? Y ahí los tienes, a los ultraizquierdistas aplaudiendo como focas el acuerdo de López Obrador. Somos sus contrincantes como lo fuimos anteriormente, porque sabíamos de su talante autoritario. Lo vivimos. Y no solamente vivimos su talante, sino también reconocimos su ignorancia en asuntos torales de la vida social y de la vida política del país. Pero sobre todo reconocimos su cultura del prismo. No es nuevo la confrontación, ni es resultado de rencores, ni es resultado de que él sea presidente ahora. Es resultado de nuestro conocimiento de
cuál es su actitud y cuál es su comportamiento y cuál es su personalidad política. Esta que hoy observamos y que alguna gente se asusta, nosotros la vivimos. Yo no me daba cuenta, pero de sus, al principio, cuando menos de sus tendencias religiosas tendientes al fanatismo. Una vez le decía yo cuando estábamos después de las elecciones en Tabasco, oye, pues hay que hacer una marcha por la libertad y por el sufragio a la Ciudad de México. Hicimos, pero le puso el éxodo. Es decir, el pueblo de Dios, atravesando el Mar Rojo, ¿no? Pero tú te vas dando cuenta de cómo su fanatismo religioso se incrusta en sus visiones políticas, está incrustado en sus visiones políticas. No hay manera de separarlo. No es de derecha convertir al presidente de la República en dador. Un presidente de izquierda debe de construir instituciones y un Estado que garantice la igualdad entre los ciudadanos. No, él está construyendo una autocracia en donde él da las cosas, pero además que ni sirven para combatir la desigualdad. La profundizan, ya lo hemos visto. Es de izquierda volver otra vez a hacer depender las decisiones del Estado de convicciones religiosas. ¿Es de izquierda hacer lo que hizo con los Estados Unidos? ¿De izquierda? No tiene nada de izquierda. No estoy a favor de esa idea. Estoy a favor de que el PRD continúe con su proceso interno de afiliación, referendo, congreso, elecciones. Y en ese proceso hagamos un esfuerzo de diálogo con múltiples organizaciones para ver si logramos conformar una gran fuerza. Terrible. 40 años le costó a las fuerzas democráticas, especialmente a la izquierda, transformar el régimen. Porque durante 40 años logramos terminar con el presidencialismo absoluto. Sí hubo en esos 40 años un poder legislativo independiente. Acuérdate, 1994, 1996. Acuérdate el discurso de Porfirio y la mayoría que logramos en la Cámara de Diputados. El G4. El G4. Y claro que hubo un poder judicial autónomo e independiente. Ese es un golpe al corazón de las reformas democráticas. Y en el fondo, ¿cuál es el propósito de eso? El propósito es restablecer el poder del presidente en los procesos electorales o restablecer la posibilidad de que el presidente influya en los procesos electorales, igual que en 88. Si en lugar del Instituto Nacional Electoral, órgano constitucionalmente autónomo, va a haber un órgano técnico, ¿te imaginas el poder del presidente sobre ese órgano técnico? Decidiendo todo. Y desaparecer a los partidos, porque en el fondo ese es el otro tiro de precisión que tiene la reforma, desaparecer con los partidos políticos. Y eso es volver al régimen priista, al régimen de partido de Estado. Uno solo quiere desaparecer la representación proporcional, debilitar al Congreso de la Unión, debilitar a la Cámara de Diputados, al Senado de la República. Y luego los congresos locales, pues ya ni se diga, si los gobernadores están azorrillados, ¿no? La reforma política va hacia una regresión para volver a instalar el viejo régimen de gobierno de uno solo. Pues cuando menos en el Senado, 4 partidos y unos aportan más, otros aportan menos, pero se han convertido en un valladar ante el autócrata y sus adláteres en el Senado.